Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Y el tema para hoy es teología paliativa escatológica desde el púlpito. O sea, hoy quiero hablar desde este púlpito sobre ese tema, y vayan a sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 24. Y quiero saludar a los amigos y amigas que sintonizan y sintonizarán esta señal internacional de la Confraternidad Cristiana de la Floresta a través de nuestro portal en YouTube, Confrafloresta Predicando. A los hermanos y amigos presentes y a usted que va a estar recibiendo este material de manera un poco más adelante, diferida, entonces bienvenidos todos. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 24. Dice así las Sagradas Escrituras, leo en favor de ustedes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Permite que ella nos edifique, nos consuele, nos exhorte, nos redarguya, nos instruya y nos haga crecer un poco más para ir sumando, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia doctrinal, práctica y de juicio eternal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. De un tiempo para acá, su servidor, desde una perspectiva normal, parroquiana, de ir a pie, de hacerse uno preguntas frente a la profecía de los últimos tiempos de Mateo 24, 25, 26, si es profecía que se tiene que cumplir sí o sí, ¿cuál debe de ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente frente a esto? Resulta y acontece que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que le preguntaba a Pablo: Pablo, ¿ya vino Jesucristo? ¿A cuánto hay que esperarlo? ¿Cuándo va a llegar? Le hicieron varias preguntas al apóstol concernientes a tiempos escatológicos finales que ahora sí se están dando en nuestro tiempo, y la iglesia de Tesalónica estaba generando problemas y dificultades internas por diferentes interpretaciones de la venida de Cristo. Me llama la atención, y al final en las diapositivas aparece que la ciudad de Tesalónica es una realidad actual, con el mismo nombre. Es un lugar de turismo religioso, es lo que yo llamaría testigos geográficos. La mayoría de lugares que la Biblia cita y documenta existieron o existen actualmente y son parte de la argumentación de que lo que dice la palabra del Señor es verdad. Entonces es muy hermoso ver la ciudad de Tesalónica hoy por hoy, ¿sí? Y le están preguntando a Pablo conceptos que usted y yo hoy como iglesia moderna, posmoderna, también tenemos preguntas
con naturaleza muy parecida. En ese orden de ideas, como la profecía se tiene que dar sí o sí, uno dice, ¿y entonces cómo oro? ¿Cómo intercedo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo trabajo? ¿Qué hago? Y una de las respuestas es, tenemos que tener una actitud paliativa. ¿Sí? El concepto es muy básico. El paciente morirá de todas maneras, pero hagámosle la vida lo más calidosa posible. Calidad de vida para esta tierra, calidad de vida para nuestra familia, calidad de vida para la iglesia, calidad de vida para la sociedad. Porque según la iglesia de Tesalónica, algunos habían dejado de trabajar, algunos estaban aburridos, otros estaban tristes y había toda una cantidad de emociones encontradas. Déjeme decirle que estamos viviendo tiempos muy complicados donde afuera eso parece un desierto moral, social, económico, familiar, etc. Y los únicos lugares que parecen oasis y que debieran de ser oasis, donde el agua cristalina que refresque, donde el alimento, las frutas naturales y haya esperanza de vida, deben ser los lugares donde se predica moral, donde se predica ética, donde se predica cristianismo, la iglesia, nuestras familias o todo lo que nosotros como creyentes toquemos o hagamos. En ese orden de ideas y para terminar nuestra introducción, recuerden el gráfico que vengo enseñándoles y va a aparecer en las charlas de noviembre también sobre los sellos, las trompetas y las copas. Recordemos que los sellos comenzaron a correr desde Jesucristo y correrán hasta la segunda venida de Cristo. Sellos que confirman que la profecía es real, sellos que confirman que la profecía es veraz, ¿sí? Y no alcanza sino a sufrir un tercio de la tierra. Pero las trompetas ya comenzaron a sonar, sobre todo con las cruzadas. Esas grandes persecuciones que se dieron en la Edad Media fueron haciendo sonar ya trompetas que también van a sonar hasta después de la segunda venida de Cristo, porque las últimas trompetas no solo van a sonar en la tierra, sino en el cielo. Y ahí sí va a sufrir más de 3/3 de la tierra. Y las últimas, las copas, son las que se van a derramar sobre el impío, sobre el ateo, sobre el no creyente que se quedó y no se fue en la segunda venida de Cristo. Y dice el texto que entre más juicio les cae, más duro se les pone el corazón. Más duro se les pone el corazón y no quieren aceptar nada que tenga que ver con Dios. En ese orden de ideas, 3 consejos de Pablo para la iglesia de Tesalónica, 3 consejos de Pablo para la iglesia de la Confra de la Floresta, 3 consejos de Pablo para todos los amigos y amigas que nos ven a nivel internacional por esta señal de Confra Floresta Predicando. Y el primero de ellos es cuidando y honrando el liderazgo. Número 1, vaya conmigo a su Biblia, 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una de las primeras actitudes paliativas que debe de tener una congregación con base en la experiencia de la iglesia de Tesalónica es reconocer a su liderazgo, valorar a sus pastores, apoyar la visión y misión de una iglesia. ¿Por qué? Fundamental, cuando el texto dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pasa totalmente por el liderazgo. Y créame que en una guerra, las flechas principales, las granadas principales, los misiles principales, los dardos de fuego principales no van a las ovejas, van a las cabezas, van al liderazgo, van a aquellos que están llevando a las ovejas al aprisco, al abrevadero, a la alimentación. Reconocer al liderazgo implica la idea de apreciar el verdadero valor de una persona. Parece que los tesalonicenses no se habían dado cuenta del valor real de sus líderes que les cuidaban con sana doctrina.
hay un peligro muy grande en la iglesia, y es que la voz de los pastores, la voz de los líderes o su presencia física se convierta en parte del paisaje, en parte del paisaje. Se nos vuelve muy cotidiano, se nos vuelve muy normal. Ahí está el pastor, nunca falta el pastor, nunca falta su liderazgo, nunca falta la familia del pastor. Pero resulta y acontece que los pastores en las iglesias no somos cuerpos gloriosos ni ángeles. Somos personas de carne y hueso que nos enfermamos, somos personas normales que tenemos necesidades básicas y que necesitamos el respaldo en oración, y que necesitamos el respaldo holístico, integral, material, emocional, doctrinal de la iglesia. ¿Cómo puede honrar y tener en mucha estima a la familia pastoral y a los demás líderes de su congregación? Sería la pregunta. Exprésele su aprecio, dígales cuánto ayuda está recibiendo por su liderazgo y enseñanza, y agradézcales por su ministerio en su vida. Si usted no dice nada, ¿cómo pueden saber los pastores, los líderes, lo que usted opina? Recuerde, ellos necesitan y merecen su apoyo integral de amor en Cristo. Creo que proveer un tinto, una aromática al finalizar de un servicio creyente cristiano abre las puertas para conversar un ratico, para saludarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Motivos de oración. Compartamos, no seamos ese creyente de combate básico, cotidiano, de venir, cantar, escuchar, salir y ni siquiera despedirse de nadie. No, Señor, ese no es el principio. ¿Qué dice el texto cuando la iglesia primitiva recibe el Espíritu Santo? Estaban todos desordenados y cada uno por su camino. Amén. No se me duerma. No, amén. No, amén. Dice el texto que estaban unánimes, juntos, y tenían todas las cosas que en común. Nos predicaban hace 8 días sobre ese concepto. Tenían un proyecto de vida, tenían una proyección extraordinaria hacia adelante. Los ministros del Evangelio están descritos por la obra de su oficio, que es servir y honrar al Señor, predicando sana doctrina. Debe de ello no solo es dar buen consejo, tenemos que dar buen consejo, sino también advertir al rebaño los peligros y reprobar lo que estuviere mal. La gente debe honrar y amar a sus ministros porque su actividad es el bienestar de las almas de los seres humanos. Yo reconozco, yo acepto que se han cometido errores crasos, graves, pero no podemos decir que eso sucede en todos los púlpitos o con todos los ministros. Por eso es tan importante que usted de primera mano se cerciore, esté pendiente y escuche y disfrute de sus líderes, de sus testimonios, y no estar pendientes del qué dirán, de qué están diciendo. No, yo no quiero escuchar el qué dirán, quiero venir y congregarme y disfrutar y tomarme un tinto, una aromática, un té, qué sé yo, y escuchar a mis pastores, a mi liderazgo, aquellos que velan porque usted esté bien, porque usted se esté alimentando bien, que es una gran responsabilidad. La calidad de la iglesia en tiempos escatológicos pasará por la calidad del liderazgo que les da el alimento espiritual y su cuidado en general, ya que los falsos cristos y el sufrimiento de la sana doctrina estará a la orden del día en tiempos finales, como se lo advertía Jesucristo a los apóstoles en Mateo capítulo 23, como contexto del capítulo 24 y sucesivos. Qué preocupación tan grande. Prácticamente todo el capítulo 23 de Mateo, que es la antesala del sermón del monte escatológico de Jesús en Mateo 24, es dándole juicio, garrote, exigiendo y poniendo en orden la calidad moral, ética y los contenidos de liderazgo de esa época. Pero ¿qué aplica a nuestra época? ¿Qué aplica a nuestra época? Predicando, como les comparto en nuestros contenidos virtuales, hablábamos de la sana doctrina anoche nada más en nuestro servicio, y quiero decirles, iglesia, llegó la hora de que la oveja exija sana doctrina. Llegó la hora de que la oveja exija palabra de Dios, alimento espiritual de calidad.
Cuando usted abre su nevera y está antojado de un yogur bien delicioso para que le quite de pronto la fatiga o la sed o el calor, y usted siente y abre ese yogur y usted siente que ¡puf!, hizo así la botella. Oh my God, ¿qué es esto? Y usted siente que estaba como llena de gas por dentro y la huele, y usted se da cuenta que el yogur se pasó. ¿Usted degluiría ese yogur por su tráquea? ¿Usted llevaría los contenidos de ese yogur hasta el duodeno? Creo que no. Inmediatamente usted diría, no, yo me cuido de tomarme este yogur porque me enfermo una semana entera. Si eso hacemos con la comida física que detectamos fácilmente, uno se pregunta por qué hay ovejas que son felices tragando yogur de prédicas podridas, sin contenido, sin valor y mal intencionadas. ¿Sabe por qué hay malos predicadores? ¿Sabe por qué hay profesores malvados? ¿Sabe por qué, como dice Pedro, se está comercializando con el evangelio? Como dice el apóstol Pedro, comerciantes del evangelio, porque hay ovejas peores que los líderes que les predican. Si la oveja tuviera el coraje de decir, no respaldo más con mis diezmos, no respaldo más con mi presencia un predicador falso que convirtió el evangelio en un comercio, esos líderes no tendrían la fuerza que tienen y tendrían que arrepentirse. Pero como hay ovejas que lo respaldan, y el dicho de la oveja, escuchen el dicho, no pastor, yo no hago sino dar mi diezmo, de ahí para allá es responsabilidad, él verá qué hace con eso. Eso no funciona así, eso no marca así, porque es tan malo el que hace las cosas malas como el que se las financia con su diezmo. Por eso llegó la hora de que la palabra de Dios deje de sufrir a través de un liderazgo malsano y a través de unas ovejas irresponsables que no valoran, ni censuran, ni ponen en orden sus ideas para que hayan púlpitos y liderazgos de calidad. Lo que más va a sufrir en estos tiempos finales, querida iglesia, es la sana doctrina. Y vamos hacia allá, bien interesante. Segundo consejo de Pablo para la iglesia de Tesalónica en tiempos escatológicos y como elemento paliativo. Entonces, número 1, a apoyar y a respaldar a sus pastores y a sus líderes si hacen un buen trabajo, si predican con santidad, si predican con altura, si predican como debe ser. Número 2, relaciones interpersonales entre la iglesia. Acabamos de hablar de la relación oveja-líderes. Ahora vamos a hablar de la relación ovejas-ovejas. Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15, acompáñenme en su Biblia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que ociosos, que alentéis a los de qué poco ánimo, que sostengáis a los que a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. Relaciones interpersonales ahora entre las ovejas. No se una a los ociosos, amonéstelos. No grite a los de poco ánimo, tímidos y débiles, aliéntelos. Es difícil distinguir entre flojera y temor. Dos personas pudieran no hacer nada, uno porque es ocioso y el otro por temor a cometer errores. ¿Sí? ¿Qué les parece la ociosidad o el temor de congregarse que porque el COVID anda suelto? Número 1, obedezca a las autoridades. ¿Qué significa eso? Vacúnese. Deje la necedad religiosa. Deje de ser timorato. Vacúnese, que por ahora la vacuna es viable porque no tiene nada que ver con sellos, ni marcas, ni mucho menos. Es como cuando nacemos y papá y mamá, o por lo menos uno de los dos, nos lleva para que nos pongan el primer paquete de vacunas para que no nos den estas enfermedades que han existido de la Edad Media para acá. Y no nos ha pasado nada, gracias a Dios, porque papá, mamá están pendientes de los refuerzos, están pendientes de nuestro esquema de vacunación. La clave para ministrar es sensibilidad. Captar la condición de cada persona y ofrecer el remedio apropiado para cada situación. Usted no puede dar ayuda
efectiva hasta que no conozca el problema. No puede aplicar el medicamento hasta que no sepa dónde está la herida y el necesitado reconozca su necesidad. Clave de toda clave. Es interesante que en las relaciones interpersonales la oveja saludable debe de reconocer su necesidad espiritual, su necesidad física, escuchar el consejo desde el púlpito, porque un púlpito integral no solo predica, también enseña, también exhorta, también edifica, también consuela. Por ejemplo, cuando nos congregamos en el ayuno, el tema con los ayunos es espectacular porque los bloques de oración son amplios, porque el estudio de la palabra permite que haya retroalimentación entre el que predica, el teólogo, y los estudiantes intercesores para hacer preguntas, respuestas. Los ayunos son un espacio espectacular que vamos a potencializar el otro año con la ayuda del Señor para hacerlos cada sábado con la ayuda de Dios, para que sea un espacio integral, tanto en el ser como en el pensar como en el hacer. Usted se imagina uno en un ayuno bien sabroso, 2-3 horas, y terminar el ayuno saliendo a evangelizar acá a los parques cercanos de la iglesia. Ser, pensar y hacer. Porque no solo es ayunar y orar, también es hacer. Entonces, en esas relaciones interpersonales es muy importante la relación pastor-oveja, oveja-pastor. Aceptar el porque lamentablemente cada día es más difícil aconsejar, porque el aconsejado quiere escuchar lo que le conviene. No, el pastor no estaba inspirado hoy. Me dijo algo que no va con mis principios y yo quería era que me dijera esto. Pero es que uno no da los consejos con base en lo que uno cree, sino con base en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Denle ese aplauso al Señor, por favor. La unidad en la diversidad es una característica del cuerpo de Cristo por sus dones, talentos y actitudes. Del buen funcionamiento de estos dones, la iglesia estará lista para afrontar las consecuencias de los sellos y trompetas apocalípticas. Ojo, porque aquí vamos a tocar un tema bien interesante. En el primer punto le dimos garrote al liderazgo y a la oveja para que cuide ese liderazgo. Ahora en el segundo punto le estamos dando garrote a la oveja, exhortación a la congregación, al hijo de Dios, a la hija de Dios, porque usted y yo tenemos dones, tenemos talentos con los que nacimos o con los que el Espíritu Santo nos ha dado para bendecir el cuerpo de Cristo. Cuando Satanás convence a un creyente de que no se congregue, le está quitando fuerza al cuerpo de Cristo, porque son dones y talentos que no van a llegar a formar parte del colectivo de una iglesia que puede proyectar misiones, que puede proyectar obra social, que puede proyectar misericordia, que puede proyectar enseñanza, que puede proyectar muchas áreas de bendición. Usted y yo tenemos dones y talentos. La Biblia divide, y la experiencia de la iglesia primitiva divide en 3 grupos los dones. Dones funcionales con los que uno nace. Hay que ponerlos en práctica, hay que ponerlos en ejercicio, tanto en casa como en la iglesia, como en la empresa, como en el barrio, en el día a día. Segundo, los dones ministeriales, que voy a hablar un poquito de esto enseguida. Y tercero, los dones sobrenaturales. La iglesia ha perdido mucha credibilidad con los dones sobrenaturales porque nos quedamos sin espacio para practicarlos. Como la iglesia no ha tenido la fuerza de estar unida, los dones sobrenaturales como milagros, como sanidades, como prodigios, como don de sabiduría, palabra de conocimiento, todos estos tipos de dones han perdido fuerza en el ejercicio de la iglesia porque la iglesia no está unida. Porque de los dones que más utiliza la iglesia es el don del chisme, es el don de la lengua, es el don, pero no hablar en lengua, sino hablar con la lengua, que es muy diferente, ¿sí? Para hablar del otro, para hablar del que llega, que por qué no llegó, que por qué sí llegó, que por qué viene vestido así, que por qué. Lamentablemente se practican actitudes que no edifican la congregación. Y mire lo grave que está el tema.
El Señor nos regaló 5 grandes ministerios para ejercer. Prácticamente hoy de los 5 solo hay 2. 2 y yo diría 2 y medio, no más, o 1 y medio realmente. Escúcheme bien. Por ejemplo, el don de evangelista. El don de evangelismo como evangelistas iterinos, como evangelistas de tiempo completo, esos hombres que recibían el llamado del Señor para hacer grandes campañas evangelísticas en estadios, en lugares amplios, y dejaban a su familia en una ciudad y tenían que hacer correrías de 3 meses en otro país, en otro continente, y las iglesias locales los llamaban, los contrataban para que fueran de bendición, y las iglesias llevaban las personas nuevas, escuchaban el evangelio, se oraba por sanidad, y eso era una dinámica hermosa. Lamentablemente se dejó de invitar esos evangelistas nacionales o internacionales o regionales o criollos porque no había economía, y entonces estos evangelistas tenían que sostener a sus familias, darle de comer a su esposa, a sus hijos, pues terminaron volviéndose en pastores, organizando iglesias locales, y dejaron de ejercer el evangelismo por ministerio. Lamentablemente, tristemente. O sea, ¿quién está reemplazando a Billy Graham hoy? ¿Quién está reemplazando a Luis Palau hoy? Y puedo seguir enumerando casos. Ese ministerio, por las relaciones interpersonales y el ejercicio de los dones en tiempos escatológicos, ha sufrido mucho. Número 2, los profetas. La palabra de Dios habla de profetas, hombres y mujeres que sabían interpretar la palabra del Señor y entregársela a la iglesia de una manera quieta, reposada y con mucha sabiduría. Y muchas veces profecía de exhortación, otras veces profecía hablando de lo futuro, del porvenir, pero los empezaron a quemar, los empezaron a perseguir, los empezaron a tratar mal, y los mismos profetas comenzaron a manipular los dones, y se terminó en una caricatura donde hay iglesias que dicen, usted necesita saber del futuro, le voy a presentar la profetisa de la iglesia. Dejaron de predicar la palabra de Dios para comenzar a adivinarle el futuro a los hermanos de la iglesia. Grave de toda gravedad. Entonces nos quedamos sin profetas, nos quedamos sin predicadores que hablaran del pasado, del presente y del futuro. 0 y van 2. Misioneros que realmente Pablo habla como apóstoles. Los apóstoles. Primero, no los podemos llamar apóstoles. En estos días una oveja muy preciosa que venía de la costa atlántica del país me decía, pastor, usted no es un apóstol. Y yo, ¿what? No, yo no soy un apóstol, yo simplemente soy un gusanito de Jacob, no más. Pero no, es que la forma de hablar, de predicar, no. Es que para ser apóstol había que estar con Jesús, oler a Jesús, haber tocado a Jesús, haber disfrutado a Jesús, haberle dado besos en la mejilla a Jesús. Hoy no hay apóstoles, pero ¿quién reemplazó a los apóstoles? Los misioneros. Y a los misioneros les pasó algo muy parecido a los evangelistas. Tenían que dejar a su familia e ir y fundar una iglesia por 3, por 6, por 1 año en otra parte. Pero cuando regresaban encontraban que la familia estaba muerta del hambre, pasando necesidades porque no había recursos. Entonces los misioneros casi que se acabaron, están en vía de extinción, lamentablemente. ¿Se dan cuenta? Ya he demostrado que 3 de los 5 ministerios están casi acabados, grave de toda gravedad para el ejercicio de la iglesia. ¿Con qué nos quedamos? Con pastores y maestros. Con pastores y maestros. ¿Sí? De los pastores es fácil hablar porque los hay y todavía funcionamos, pero de los maestros muy poquito, porque o están encerrados en facultades de teología, en seminarios bíblicos allá en su castillo de marfil, ¿sí? Dando cátedra a los que tengan el tiempo y los recursos no más, pero casi no se enseña nada en la iglesia. Todo se deja allá para un grupo selecto de estudiantes. Y casi no hay maestros dentro de las mismas iglesias. Y la iglesia que mejor hace el esfuerzo dice que los maestros son los que cuidan a los niños en la escuela dominical.
Entonces des en cuenta cómo nos estamos quedando con pastores y la mitad de los maestros. Relaciones interpersonales de la iglesia. Grave, grave, grave. Si la iglesia primitiva no hubiera obedecido las palabras y órdenes de Cristo al enviarles a que esperasen en Jerusalén la venida del Espíritu Santo y no hubieran tenido todas las cosas en común, difícilmente el Pentecostés hubiera tenido su impacto mundial hasta nuestros días. Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer la iglesia hoy. Una iglesia responsable, una congregación responsable debe preguntarse hoy: ¿dónde están nuestros misioneros? Esta iglesia por lo menos puede testificar que tenemos misioneros en Entre Ríos, Antioquia. ¿Dónde están nuestros evangelistas? ¿Cuándo fue la última vez que usted practicó el don del evangelismo como oveja? ¿Dónde están los evangelistas que una iglesia puede pagar porque se concentran en el evangelismo? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los profetas predicadores de la palabra del Señor? Para que entonces las relaciones interpersonales que dice aquí Pablo, no aparezca gente ociosa, no aparezca gente con poco ánimo, no aparezca gente debilitada. Así está la iglesia de hoy. Después de esa pandemia, uno no encuentra sino miembros de iglesias ociosos, con poco ánimo y débiles. Que Dios nos ayude para corregir semejante situación, querida congregación, y poder mejorar. Y último consejo de Pablo para la iglesia de Tesalónica. Entonces, el primer consejo es: cuiden la sana doctrina y el liderazgo que la predica y la enseña. Número 2, relaciones interpersonales entre las ovejas y el oficio y el ejercicio de los dones dentro de la iglesia. Y número 3, hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22, vuelvo y se lo leo y le recuerdo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es: hagan ayuno, hagan oración, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, las predicaciones, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de ¿qué? De mal. Nuestro gozo, oraciones y agradecimiento a Dios no debieran fluctuar con nuestras circunstancias o estados de ánimo. Obedecer estos 3 mandamientos. Escucha estos 3 mandamientos de Pablo: estad siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Generalmente va con nuestra inclinación natural. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil estar gozosos y ser agradecidos. La vida de un creyente gira alrededor del proyecto hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios matando los primeros cristianos, persiguiendo la iglesia primitiva. Estaba convencido, como Hitler, que era un instrumento en las manos de Dios. Adolfo Hitler. Y llega el Señor y le dice a Pablo: venga, Pablo, que usted cree que esa es su buena voluntad, usted cree que ese es su proyecto de vida. Le voy a dejar ciego un buen tiempito para que medite unos 3 añitos y usted entienda que yo le tengo a usted un proyecto de vida diferente, y es proclamar el evangelio de Jesucristo, no perseguirlo ni acabarlo, sino enseñar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la palabra de Dios. Dele la gloria a Dios, por favor. ¿Cuándo empezó a tener sentido la vida de Pablo? ¿En qué momento Pablo se sintió persona? ¿En qué momento Pablo se sintió gente? Cuando entendió y empezó a comprender la voluntad de Dios para su vida. Cuando Pablo pudo entender que había un proyecto de vida. Yo no concibo un cristiano, un creyente sin proyecto de vida. Me explico. Si usted está al igual que yo, anhelando formar parte de las bodas de oro, de las bodas del Cordero, de esa cena
de ese matrimonio espiritual, eternal con Cristo como iglesia, eso nos implica toda una metodología para llegar allá. ¿Cómo se llama eso? Proyecto de vida. Por eso es que los creyentes tenemos una sonrisa en nuestro rostro. Por eso los creyentes nos brillan los ojos. Por eso la gente dice, pero usted, de un tiempo para acá, vos sos otro. Sí, porque desde que recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, entendí los hechos poderosos del Padre y el Espíritu Santo me está guiando a toda verdad. Tengo un proyecto de vida, lo voy a perseguir hasta el final y soy el hombre o la mujer más feliz. Por eso Pablo no acepta cristianos ociosos. Por eso Pablo no acepta cristianos de bajo ánimo, con entusiasmos por el piso, que es el punto pasado. La advertencia de Pablo de no apagar el Espíritu significa que no debemos ignorar o restar importancia a los dones del Espíritu Santo aquí mencionados en la profecía. Y en capítulo 5 versículo 20 menciona las lenguas. Algunas veces los dones espirituales son controversiales y pueden causar división en la iglesia si no se saben usar bien. En lugar de procurar resolver los problemas, algunos cristianos prefieren apagar los dones que ejercerlos. Y sobre todo el don más preciado, hermanos, el don de un proyecto de vida para alcanzar las metas de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ya lo hemos enseñado en otras prédicas. Qué pereza llevar una vida botánica. Ay, ¿cómo así, pastor, que una vida botánica? Sí, hay seres humanos que parecen plantas, sí, son sembradas, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ya, eso es todo. Como si hubieran sido una mata de maíz, una mazorca, una frijolera, qué sé yo, una yuca, un yucal. No, señor, nosotros no somos árboles ni plantas, siendo ellas muy hermosas y muy de todo. Somos la creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Nosotros vamos mucho más allá. Nosotros somos más que comida. Nosotros somos más que 8 horas de dormir. Nosotros somos mucho más que 8 horas de trabajo diarias. Nosotros somos mucho más. Tenemos alma, tenemos el soplo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos de tener un proyecto de vida que trascienda eternidad. Pastor, hábleme un poquito más de eso. Yo quiero saber, sí, síntomas de que usted tiene un proyecto de vida. Número 1, tiene la oración como fundamento de su vida. Ora por la mañana, ora mediodía, ora por la noche, ora por la semana, ora por el mes, ora a Dios por un año. La oración es fundamental para un proyecto de vida. Número 2, agenda. ¿Tiene usted una agenda para el día? ¿O usted es de los que se levanta y, sí, como dice la canción, y solo se levanta y mira el periódico y no hago más nada, sí, y después entonces me levanto, me leo hasta la prensa y no hago más nada? ¿Tiene usted un proyecto de vida para su día? ¿Tiene usted una agenda para la semana? ¿Tiene usted claro qué va a suceder para sus metas y propósitos a 1 año o a 5 años? Nosotros los creyentes, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos proyectarnos a 5 años como mínimo y perseguir metas a ese número de años, perseguir objetivos. Y déjeme decirle, ese es el típico creyente que dice: se me fue el tiempo volando, porque estaba ocupado persiguiendo propósitos, metas y anhelos. Cuando usted no tiene propósitos, metas y anhelos, y no hay un proyecto de vida, a usted los días se le hacen largos, tediosos, aburridores. A usted se le hace una semana larguísima, se le hace un mes larguísimo, y ni hablar de un año. Como teología paliativa escatológica, lo mejor es entender y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso el texto de Romanos 12, 1 al 12 es total. Romanos 12, 1, 2. Pablo hablándole a una crema social innata de la época de su historia humana, y nos da ese consejo a nosotros también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué?
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Hay unas implicaciones tremendas de hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y hay unas implicaciones muy negativas de no hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo increíble es que es casi un misterio. Uno no tiene como una fórmula para decirle a un cristiano: haga esto y usted está haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. No, es algo que se descubre del día a día. Si eso fuera una fórmula mágica, maravilloso, ojalá uno pudiera meter eso en un frasquito con aceite y untarle aceitico en la frente a la persona y salir de aquí con la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Imposible, no es así. Hay que buscarlo, hay que sustentarse, hay que mantenerse, hay que tener fe, emuná, y todos los días usted va a ir confirmando: estoy en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Otra de las características de que estamos en la voluntad de Dios es disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, así las circunstancias estén malas. No importa que hay problemas de salud, pero tengo paz en mi corazón. Que hay problemas económicos, pero tengo paz en mi corazón. Que tengo dificultades con la familia, no importa. Eso es bíblico. En los tiempos finales vamos a recibir persecución. ¿Sabe de quiénes en principal instancia? De los mismos familiares. Pero tengo paz en mi corazón. Y así sucesivamente. 3 consejos de Pablo para la iglesia de Tesalónica. Vamos a concluir. Número 1. Como nos dice allí el Señor de una manera tan especial. Vamos de atrás para adelante. Hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Número 2. Practicar los dones en una preciosa retroalimentación unos con otros. Y número 3. Cuidar el liderazgo. Cuidarnos, apoyarnos, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Quiero terminar, solo voy a leer 10 características que aparecen entre Mateo 23 y Mateo 26 de Jesús. Características, recomendaciones paliativas para salir adelante con todas estas dificultades que vivimos en tiempos finales. Número 1, velar y trabajar con responsabilidad y diligencia. Eso de que voy a renunciar a mi trabajo y voy a esperar la segunda venida de Cristo, boleando control remoto y viendo televisión, eso no funciona así. 2, ofrecer alabanzas de grato olor como un costoso perfume. Es increíble que el relato de la mujer que quiebra ese perfume que tenía el precio de del ahorro de un salario mínimo de un año. Más o menos era el precio de ese perfume. Un año de salario, eso es un platal. Eso es un poquito menos de 12 millones de pesos. Y esa mujer lo quebró y ungió a Jesús. Ese relato está en esos capítulos finales de Mateo. 3, el mundo nos aborrecerá, pero confiemos, Jesús venció al mundo. 4, la importancia de tener el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas, las vírgenes prudentes. 5, disfrutar de la conmemoración de la cena del Señor hasta que Él venga. Esto que hicimos hoy es escatológico, celebrar la cena del Señor en memoria de Él, su predicación, su muerte, su resurrección y su regreso. 6, servirnos unos a otros. El que quiera ser el mayor, que sirva a los otros. De ahí el consejo de Pablo a los tesalonicenses: tienes dones, sírvasen entre ustedes y sirvan a los de afuera. 7, la disciplina de la oración, vital para estos tiempos escatológicos. 8, multiplicar los talentos para entregarle las ganancias a nuestro Señor, tanto físicas como espirituales. Que Dios nos ayude a ser muy buenos mayordomos con esos talentos. 9, la obra social con los pobres, desnudos, forasteros, enfermos y presos a la orden del día. 10, la importancia de recibir el Espíritu Santo como promesa y como guía, maestro de la mayordomía de vida cristiana hasta el fin.
a estas alturas del partido, un creyente maduro, serio y echado para adelante ya está averiguando por las agendas del 2022 para tener su agenda, para organizar el próximo año con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice 1 de Tesalonicenses 5, 23, 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también ¿qué? Lo hará. Colócate de pie, vamos a orar. Y mire esa promesa, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios creador del universo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros, que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes en la fe, en la oración, en el creer a ti en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias. Concede las peticiones de sus vidas económicamente. Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.